Buenos días a todos. Como dicen mis consiervos en la predicación de la palabra, es para mí un privilegio. Lo que pasa es que es verdad, es un privilegio poder transmitir la palabra de Dios. Pero hay veces que, lo digo por mí, que no me apetece predicar, que no me siento ni digno, ni preparado, y que es verdad, lo siento como un privilegio, pero un privilegio que más que con el gozo tiene que ver con la obediencia. Y hoy es uno de esos días porque de lo que os voy a hablar es de ser un verdadero discípulo de Jesús. Y quién es un verdadero discípulo de Jesús. Y al pensar en este mensaje, me doy cuenta que hay muchas cosas en mí que, digamos, me incapacitan para poder hablar con entereza. Este es un mensaje muy duro para mí. Os voy a hablar de 5 tipos de personas, 5 maneras de ser en el mundo. De las 5 solamente una merece la pena, la última. Y a medida que voy repasando el texto y el sermón, voy viendo que muchas veces me acomodo más a esas 4 primeras formas de ser que a la última, que es ser un auténtico, un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, me siento un poco avergonzado de tener que hablar. Así que enfoco esta predicación, esta enseñanza, con mucho temor y mucho temblor, porque es una predicación que creo que me afecta especialmente a mí. Y me vais a permitir que vuelva hacia atrás un poquito. Sabéis que a mí me gusta hacer resúmenes y repasos de las cosas que vamos viendo. Y voy a comenzar el texto desde muy atrás. A mí me tocaría leer desde Mateo el capítulo 11, el versículo 25, que dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y dice en aquel tiempo, pero no sabemos muy bien cuál era ese tiempo. Sin embargo, si leemos el pasaje paralelo en Lucas, veremos desde Lucas 9 y luego desde el 10, que en el momento en el que se produce. Aquí Mateo no nos lo dice, pero Lucas sí lo especifica bastante bien. Lucas nos dice que Jesús envía a los 12 y luego envía a 70 que van en parejas y van predicando. Y entonces, cuando estos 70 vuelven, estos 70 discípulos, estos 70 enviados de Jesús vuelven, es entonces, es justamente en ese momento, creo que dice un segundito, pero Lucas 10, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y dice un poquito después: en aquella misma hora, en esa hora en la que vuelven los 70 regocijándose de las cosas tan maravillosas que habían visto. Ojalá nosotros veamos cosas iguales. Pues en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Es decir, el pasaje paralelo al que nos corresponde. Es decir, esta exclamación, este grito, no sé, estallido de alabanza de Jesús hacia su Padre, tiene lugar en ese momento, cuando regresan sus discípulos, sus enviados, sus siervos. Y si recordáis, y ya volvemos al Evangelio de Mateo para ubicar todo esto, si recordáis, habíamos visto el Sermón del Monte, como después del Sermón del Monte viene una serie de milagros que Jesús realiza, y después hay un capítulo, el capítulo 10, en el que se nos habla del llamamiento de los discípulos que nos contó Ángel, recordáis, en 2 predicaciones seguidas,
cómo son elegidos, la misión que se les encomienda, las dificultades que atraviesan, incluso las recompensas que están reservadas para ellos. Y después de este, digamos, enseñanza que da a sus discípulos, se acercan a Jesús dos discípulos de Juan. Y ahí es donde, digamos, comienza propiamente mi relato, comienza la predicación de hoy, hablando de los distintos tipos de personas, de 5 tipos de personas. Y cuando llegan estos discípulos de Juan, en esta primera parte del capítulo 11, si recordáis, se acercan a Jesús y le traen una pregunta del propio Juan. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y entonces Jesús les cuenta las cosas que están pasando. Dice, bueno, hace saber a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan representa el hombre que espera. La esperanza es un hombre del Antiguo Testamento, es algo grandioso. Este es el primer tipo de personas. Las personas que esperan, las personas que esperan. Y Juan habla muy bien de ellos. La esperanza es una cosa muy, muy bonita. La palabra esperanza en hebreo se dice tikvá, y el himno de Israel es hatikvá, la esperanza. Es algo precioso, ¿verdad? Pero Jesús hablando también de Juan, diciendo que es el más grande que ha nacido de mujer y que todos los profetas pues han profetizado hasta él y que él, digamos, es la culminación de la profecía. Dice que aún así las cosas que vienen después son mejores. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Uf, me parece que no se me oye bien cuando me muevo. Lo siento, es mi micrófono. Bueno, voy a buscar una manera. Bueno, que dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y después, a continuación, ya en lugar de dirigirse a los discípulos de Juan, ya se dirige a la gente, a las personas, ¿verdad? Y ahí nos muestra un poco, yo creo, cómo son estas personas que están esperando, que seguramente escuchasen con mucha atención el mensaje de Juan, y son personas que esperan y esperan y esperan, pero nunca dan el paso. Pero nunca creen de verdad. Nunca llegan a la conclusión de que ya ha llegado el tiempo, de que ahora es el momento de la salvación. La segunda epístola a Timoteo dice que habla de unas mujeres, dice que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, les gustaría que Dios hiciera lo que ellos esperan, que Dios fuera como ellos quieren, que Dios hiciera lo que a ellos les gustaría. Pero cuando llega Dios y pasa a su lado y les habla y llama a su puerta, les toca, pues ellos siguen esperando. Ellos dice que os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Queda lo mismo, que hagas lo que hagas, siempre vas a estar en la continua espera de que llegará ese momento en el cual Dios se asomará a tu vida, Dios tocará tu alma. Cuando lo aplico a mi vida, os decía que este mensaje es un mensaje que tiene mucho que ver conmigo. Yo muchas veces me siento de esta manera. Y al leer esto decía, Javier, yo creo que es tiempo de dejar de esperar y empezar a creer.
empezar a creer que el tiempo ya se ha acercado, que las promesas ya son realidad, y empezar a vivir no como alguien que cree que un día vendrá el Mesías, sino como alguien que sabe que el Mesías está delante, que el Mesías está en su vida, que el Mesías está aquí en medio de nosotros. Y esto de esperar de esta manera, esta espera que nunca da el paso, estos digamos indecisos, el problema es que la vida se va pasando, el tiempo se va pasando y dejan de aprovechar o dejamos de aprovechar y dejamos de recibir y dejamos de hacer y dejamos de servir, esperando algo que tal vez nunca vaya a pasar nunca, que es que Dios haga lo que nosotros queremos, en lugar de hacer nosotros lo que queremos que Dios, lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Decía Séneca que la dilación, es decir, el dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, decía Séneca, la dilación es la peor manera de malgastar la vida. ¿Por qué? Porque dejamos a un futuro incierto, es decir, para mañana, lo que ahora tenemos en nuestras manos, el momento actual. Y así eran aquellos hombres que vivieron en el tiempo de Jesús y que daba igual lo que les dijeran, esperaban que vendría el Mesías. Pero cuando lo tuvieron delante, pues es que a lo mejor el Mesías tenía que ser de otra manera. Pero no le valía ni la alegría ni la tristeza, ni la endecha ni que tocaran la flauta, ¿verdad? Luego, inmediatamente después, yo creo que hablando prácticamente al mismo grupo de personas, el mensaje de Pablo del otro día, del domingo pasado, ¿verdad? Nos encontramos con otro tipo de personas. Estos no son ya los que esperan, estos son los incrédulos, directamente, directamente. ¿Eh? Aquellos que han visto milagros, ¿sí? Además dice el texto de Mateo, que realizó en aquellas ciudades, os acordáis de Corazín, de Betsaida, que Jesús hizo muchos milagros. Y a pesar de todos esos milagros, ellos no creen, ¿verdad? Y les espera un futuro bastante triste, porque les espera la condenación, les espera el juicio. Capernaum también, la propia ciudad de Jesús. Eran personas que habían visto, eran personas que tenían experiencia, eran personas a las que el mismo Jesús había predicado el Evangelio. Y sin embargo, incredulidad, incredulidad. Y yo pienso, ¿cuántos somos así? Y yo pienso en mí mismo, y yo he visto cosas en mi vida que Dios ha hecho. Yo he visto cosas sorprendentes, yo he visto milagros, yo he sido muy bendecido por Dios en mi vida. Pero al leer estos versículos, veo también mi incredulidad. ¿Por qué tengo tan poca fe? ¿Por qué tenemos tan poca fe si Dios ha hecho en nuestra vida tantas cosas? Es que se nos olvida. ¿Cuántas cosas más tienes que ver para entregar tu vida completamente a Cristo? Para tener una fe auténtica y genuina, para comprometerte de verdad con el Evangelio de Jesucristo, para ser un auténtico discípulo de Jesús. Jesús llama a la puerta una y otra vez, y seguro que a la puerta de tu vida ha llamado muchas veces. Hay un poema muy bonito de Lope de Vega, a ver si lo podemos ver, sí, que dice así, a mí me gusta mucho, creo que os lo he leído alguna vez, seguramente lo conozcáis, ¿verdad? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuán fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía.
para lo mismo responder mañana. Duros de corazón, o como decíamos el otro día repasando la predicación de Pablo, es que no somos duros de corazón, somos duros de Corazín y de Betsaida. Somos duros a esa llamada que Jesús hace una y otra vez, a la puerta de nuestra alma, a la puerta de nuestra vida. Bueno, los que siempre esperan y nunca se deciden, los que directamente no creen, y luego el texto ya, me voy aproximando más al texto que me tocaba hoy, a los sabios y entendidos. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Otro grupo de hombres. No sé si mejores, peores o iguales. Que los indecisos, que los incrédulos. Pues está este otro grupo de personas que son los que saben todo. Los maestros. Los que creen que se puede alcanzar el favor de Dios por la inteligencia, por la sabiduría, por el conocimiento, que creen que la conversión es un problema de dogmática y que ser discípulo de Jesús se consigue pasando un examen de teología. Qué equivocados están. Fíjate, Dios alaba a su Padre por haber escondido estas cosas que les revela a los niños, por haber escondido estas cosas tan maravillosas, habérselas escondido a este tipo de personas. A estos que se creen o nos creemos que lo sabemos todo, que somos muy listos, que lo miramos todo desde el punto de vista de quién tiene la verdad y quién está equivocado. Claro, la verdad siempre la tengo yo, por supuesto. Que es cierto, muchas veces es posible que conozcan la Biblia, que conozcan muchísimas cosas de Dios, que conozcan al dedillo la teología dogmática, la sistemática, la bíblica, la histórica, todos los tipos de teología. Pero que no conocen a Dios. Porque una cosa es conocer cosas de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Porque esto no es un problema de conocimiento. Esto es un problema de relación, de comunión, de vida, de caminar con el Señor. Y a veces los que estamos muy enfrascados en los libros, nos olvidamos del camino, nos olvidamos de la verdad, nos olvidamos de la vida. Hace mucho que no cuento esta anécdota que a su vez me contaron a mí una vez. Y es la anécdota de un hombre, de un poeta profesional, de una de estas personas que tiene una voz maravillosa y que después de un concierto subió al escenario y dijo, yo quería compartir con ustedes algo que ha sido muy importante en mi vida. Y este poeta comenzó a recitar el Salmo 23 con esa voz profunda, con esa voz armónica. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, yo no lo voy a hacer porque no tengo esa voz tan bonita, ¿no? Pero cuando terminó, todo el mundo empezó a aplaudir. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien había recitado aquel hombre el Salmo 23! Inmediatamente después, alguien que salió también del público, un viejecito, con voz temblorosa, casi se cae cuando sube al escenario, dijo, yo también me sé el Salmo 23. Y comenzó a recitarlo con los ojos cerrados y repitiendo a veces las palabras porque no le salían bien del todo. Con un sentimiento tan profundo que cuando terminó su recitación no hubo aplausos, hubo un tremendo silencio, un tremendo silencio. Pero la gente estaba llorando, había lágrimas en los ojos de aquel auditorio. Incluso el poeta profesional
se había conmocionado, se había quedado impactado por aquella recitación tan profunda, tan bonita del Salmo 23. Y se dirigió al viejecito y le dijo, oiga, dígame cuál es el secreto de su recitación, cómo usted ha sido capaz de transmitir tanto, tanto, tanto. Y el viejecito le contestó de una manera muy sencilla, le dijo, mire, ¿sabe dónde está la diferencia entre usted y yo? En que usted conoce muy bien el Salmo 23, pero yo conozco al pastor. No califican para el reino de los cielos las personas por su nivel de estudios, por sus conocimientos. Califican por otra cosa, que veremos al final. Pero al Señor no le impresiona nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Ojo, no quiero decir que cuando aquí el Señor dice que alaba a su Padre porque ha ocultado estas cosas de los sabios y entendidos, no quiero decir que Dios no estoy de acuerdo con que la gente sea educada y que estudie, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Jesús ha llamado a personas que eran muy sencillas, llamó a pescadores, como vimos hace unos domingos en estos estudios sobre el Sermón del Monte, pero va a llamar también a un Pablo. Si es que la cuestión no está en lo que uno sabe o deja de saber, la cuestión está en creer que lo que uno sabe, que su conocimiento le va a proporcionar la bendición de Dios. Esto no es así. Dios no bendice de esta manera. Dios bendice por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su sabiduría y por su justicia, no por la nuestra. ¿Verdad? Entonces, estos sabios entendidos se refieren a los sabios entendidos que creen que con su propia sabiduría van a poder alcanzar. Y inmediatamente, después de hablar de estos sabios y entendidos, me voy a saltar un poquito, pero inmediatamente nos va a hablar de otros, que es también parte del texto que me tocaba hoy, ¿verdad? Ya sería el capítulo 12, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tenemos aquí un cuarto grupo de personas. Hemos visto a los indecisos, a los que están siempre esperando pero nunca dan el paso, a los incrédulos, los que pase lo que pase no van a creer en el mensaje de salvación, porque tienen el coracín lo tienen muy duro. A los sabios y entendidos que esperan alcanzar el favor de Dios por sus conocimientos, por su saber. Y aquí tenemos un último grupo, el grupo de los hipócritas, el grupo de los legalistas, el grupo que se conoce como los fariseos, ¿verdad? Fariseos hipócritas. Es una expresión que vemos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Quiénes son estos hipócritas? Los hipócritas son aquellos, y los fariseos, los legalistas, son aquellos que están especializados en decir a los demás lo que está bien y lo que está mal. Ven ahí que van caminando los discípulos de Jesús, van paseando y tienen hambre. Entonces, en un campo, pues cogen las espigas, que por cierto, esto estaba permitido, ¿eh? Uno no podía llevar una hoz, esto nos dice el libro de Deuteronomio, pero sí que podían arrancar las espigas con la mano y eso sí podían utilizarlo. Y entonces,
Es curioso también que tienen hambre, van paseando esto para la teología de la prosperidad tiene que ser todo un reto interpretar estos versículos, ¿verdad? Porque pasan por los sembrados y no llevaban ni siquiera un pan en la bolsa. Tenían hambre. Tienen que arrancar las espigas y se las comen así en crudo, no hicieron pan, las iban abriendo y comían las espigas de trigo. Entonces llegan los hipócritas, llegan los fariseos, llegan esos que siempre ven la viga, siempre ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio, los que le dicen a los demás lo que tienen que hacer, pero ellos no lo hacen, y les dicen, he aquí tus discípulos no hacen lo que es lícito hacer en el día de reposo. Esto lo están haciendo mal. Y este es otro tipo de persona, que no sé si es mejor o peor que los que nunca creen, porque estos hacen que la gente no crea. Estos ponen cargas a los demás, cargas que ni siquiera ellos mismos son capaces de llevar. Que se creen conocedores de la ley, que se creen también muy sabios como los anteriores seguramente sean características también del mismo grupo, pero en realidad son unos ignorantes. Y difícilmente sean perfectos, porque no hay justo ni siquiera uno. Yo creo que estos son perfeccionistas, esos que quieren que todo salga bien y se enfadan cuando las cosas no están bien, sobre todo cuando son los demás los que no hacen las cosas bien. Ellos son puntillosos respecto a la ley. Creen que lo saben también todo, que conocen la ley a la perfección. Y lo que hacen es inventarse historias. Los discípulos no estaban haciendo nada ilícito. De hecho, Jesús les contesta, ¿no? Citando 2 veces la escritura. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvieron hambre, que entraron y comieron de aquellos panes de la perfección? O cómo los sacerdotes también sin culpa no conocen, se las dan de saber y de ser los más santos, los más puros y los más buenos, pero son ignorantes. Y lo más grave no es solamente que no conozcan la ley, porque hemos visto antes que no es cuestión de ser sabio o entendido, es que desconocen sobre todo el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ese es el espíritu de la ley. La ley no es cumplir un montón de preceptos. La comunión con Dios no se consigue siendo un tiquismiquis en cuanto a cuestiones ceremoniales, en cuanto a hacer esto, hacer lo otro, cumplirlo de aquí, cumplirlo de allá. Dios es un Dios de misericordia. Ojalá aprendieran eso. Si aprendieseis eso, misericordia quiero y no sacrificio. Hemos leído hoy el Salmo 103, ha leído Ruth al empezar el culto. Ese es Dios. No ha hecho con nosotros, esto a lo mejor se les pasó a los fariseos leerlo, ¿verdad? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Dios es misericordioso. Dios perdona. El que acusa, el que castiga, es otro. Y de esto, ¿sabéis lo peor de todo? Lo peor de todo es que a mí personalmente me habla no de los escribas, de los fariseos, de los hipócritas que había en tiempo de Jesús. Me habla del fariseo que hay en mí. Y me gustaría haceros pensar un poquito en el fariseo que hay en cada uno de nosotros. A mí a veces me saca de quicio, me enfada, me pongo mal porque veo, es que no hay compromiso, es que fíjate o este otro, este otro, este otro. Y lo peor de todo, ¿sabéis lo que es?
que el que realmente está mal, el que no está cumpliendo, soy yo. Eso es lo que está mal. Y apunto a los demás y me enfado, porque también dentro de mí hay un fariseo. De la misma manera que hay un incrédulo, que hay un indeciso, que no se atreve a tener el valor de decirle a Jesús, sí, ahora, ya. Que a veces se cree que es muy sabio y que ha leído mucho, o que exige a los demás cosas que en el fondo él sabe que tampoco es capaz de hacer. Llegamos por fin al último tipo de personas, aquellos que son como niños. Estos que cuando vuelven de ir predicando por las aldeas, contentos de haber visto el poder de Dios en su vida, Jesús dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas, ¿os imagináis las maravillas de las cosas que los discípulos, los que estaban cercanos a Jesús, podían aprender de él? Que para otros estaban oscuras, otros no podían ver esas maravillas, esos misterios, esas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie las conoce. Perdón, entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, a sus discípulos, a sus discípulos. Este es de las personas que he estado hablando en esta segunda o tercera parte del Evangelio de Mateo, los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran? Vimos cómo les llama, cómo les escoge. ¿Para qué les llamó? Pues les llamó, ahí Marcos quizá lo explica un poquito mejor, ¿verdad? Dice, les llamó para estar con él, para predicar y para sanar. O sea, para hacer lo mismo que él hacía. Qué comunión tan tremenda, tan profunda tenía que tener Jesús con el Padre. Una comunión que viene desde la eternidad. Y ahora estas personas quiere que pase con ellas, con los discípulos de Jesús, con estos que son como niños, algo parecido a lo que ocurrió con él o a lo que ocurre con él cuando está en comunión con su Padre. La primera cosa, Jesús llamó a sus discípulos, muchas veces pensamos, para ponerles a trabajar, para que les siguieran. No, lo primero es que les llamó para que estuvieran con él, para que tuvieran esa relación de comunión, de amistad, de cercanía. Es interesante, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Para qué? ¿Pero por qué les llamó? ¿Por qué escogió a estos 12 y luego a 70? ¿Por qué llama Jesús a la gente y por qué se revela a unos sí y a otros no? ¿Qué vio en el grupo de crecimiento, en uno de los grupos que estamos? Alguien preguntaba, ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús en los discípulos, en sus discípulos, para escogerles a ellos y no a otros? ¿Qué tenían? Tenían que tener algo especial. ¿Os imagináis que nosotros tuviéramos que escoger un equipo, que hubiera, por ejemplo, una liga de fútbol entre las distintas iglesias y nos dijeran, mira, el Señor nos dijera, te voy a conceder que las personas que tú elijas se conviertan y puedan jugar en el equipo de la iglesia Compromiso con Cristo de Alcalá de Henares en una liga que hay entre las distintas iglesias. ¿Quién querríamos que se convirtiese? Bueno, los del Barça ya lo sea, Messi, otros Sergio Ramos, otros buscarían ahí una serie de personajes para que se convirtiesen porque eran los mejores. O si fuera, yo qué sé, pues que pudiéramos hacer una gira evangelística y pudiéramos tener los músicos que escogiéramos para la gira, los predicadores del presente o del pasado mejores que haya habido en la humanidad, ¿a quién cogeríamos? ¿A Billy Graham tal vez? O, yo sé a quién cogería a Vicente, pero como no está, no lo voy a decir.
¿A quiénes buscaríamos? Los mejores de los mejores de los mejores, ¿verdad? Pues Jesús no. ¿Por qué les escogió? Dice que llamó a los que él quiso. Y llamó a los que él quiso, y estos que le escucharon, estos que sí le recibieron porque tenían un corazón sencillo como el de niños. Pero Jesús llamó a todos. Jesús te llama a ti y me llama a mí, a pesar de mi incredulidad, de tu incredulidad, de nuestra indecisión, de nuestro orgullo y sabiduría y entendimiento. A pesar muchas veces también de nuestra hipocresía, Jesús nos llama, como dice esa canción, tal como eres, tal como soy. Jesús llamó a personas sencillas, no había nada especial en ellos. Llamó así, para sí, a los que él quiso. Y les dijo así, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. David nos hablaba también antes de comenzar la alabanza, de cómo está la gente de deprimida, de cargada, de apesadumbrada. Y Jesús invita y nos invita a ir a Él cuando estamos trabajados y cargados. Pero os podéis imaginar cuál tenía que ser la carga, el peso, la angustia, la desesperación de estas personas que querían encontrar a Dios y lo único que recibían pues era la enseñanza de los fariseos, leyes y normas y obligaciones y trabajos. Y Jesús les dice, venid a mí, dejad esas cargas, esos pesos que lleváis en vuestra vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De las cargas que os ponen los demás o de las cargas que os colocáis vosotros a vosotros mismos. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil significa que es un yugo que encaja bien. Estos yugos a los que se refiere eran yugos que estaban hechos a medida, se probaban sobre el animal. Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él no ha venido para condenarnos, ha venido para salvarnos. Ha venido porque quiere que estemos con Él. Y no nos llama porque seamos sabios o listos o buenos o porque no tengamos pecado. Nos llama precisamente porque ni somos sabios, ni listos, ni buenos, y porque tenemos muchos pecados. Y Él quiere que le sigamos. Y Él nos invita a seguirle. Y quizá hoy es tiempo de dejar de esperar, de dejar de pensar y empezar a creer, y empezar a vivir, y empezar a caminar. Aunque seamos imperfectos, aunque seamos pecadores, aunque no demos la talla, ni siquiera como yo me sentía o me siento para predicar. Hay un texto con el que quiero terminar, que es un texto de Pablo en 2 de Corintios, que profundiza un poco más en este por qué Dios quiso elegir a los que eligió, que fue por su gracia, por su misericordia y por su bondad. Pero Pablo lo explica de una manera muy profunda y con esto os quiero dejar. Dice así, pero tenemos este vaso, perdón, 2 de Corintios 4:7, dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues que el Señor os bendiga y que así sea. Amén.